Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro último espacio abierto al aprendizaje de nuestro módulo 5. Estamos ya en la semana número 4, así que me voy a permitir primero compartir la presentación con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Ya la tenemos en pantalla, muy bien. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Voy a escribir en el chat. Estamos iniciando. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Muy bien, pues vamos. Voy a hacerla también un poquito más grande. Muy bien, ahora sí. Pues bien, ya nos encontramos en nuestra última semana de nuestro módulo 5, argumentación. Al principio, ¿verdad? En nuestro módulo nos hacíamos la pregunta de que si iba a ser importante trabajar con la argumentación y sobre todo conocerla o simplemente iba a significar una materia más en nuestro compendio, ¿verdad? De materias dentro de Prepa en línea CEP, sino también yo creo que pudimos lograr identificar la importancia de la argumentación, reconociendo que obviamente en todo momento y en muchas circunstancias y áreas de nuestra vida nosotros trabajamos con lo que es la argumentación. Siempre la tenemos muy presente y a veces incluso hemos trabajado con ella, hemos utilizado argumentos y nosotros ni nos hemos percatado de ello, ¿no? Este módulo nos ha permitido reconocer esa importancia, los beneficios que nos puede traer y cómo podemos construir un argumento. De igual manera, nos ha permitido también en esta parte de la construcción identificar todas las partes que comprende un argumento. Así que vamos a dar inicio, vamos a ver cada uno de los puntos que incluso vimos desde el inicio. Recordemos que en esta semana número 4 a nuestro módulo 5 le llamamos semana de integración, porque nosotros de alguna manera integramos cada uno de los conocimientos que vamos recibiendo a lo largo de las semanas. Incluso el realizar el proyecto integrador que corresponde a la semana número 4 también nos permite esta integración de todos los conocimientos porque vendría siendo también como una parte de repaso y como el culmen de todos los conocimientos. Pues bien, vamos a iniciar al principio, como decíamos en nuestro módulo, nos hacíamos la pregunta de qué es la argumentación. Aquí tenemos una definición. La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustentan un punto de vista en un discurso oral o escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Vamos a desglosar un poquito lo que es la definición de la argumentación. Quiere decir, nosotros vamos a construir, ¿verdad? Un discurso de forma oral o escrita que tiene obviamente una finalidad y sobre todo este discurso nos permite mostrar y sustentar, esto quiere decir ofrecer ideas que obviamente apoyan lo que nosotros estamos diciendo con la intención de persuadir a quien esté leyendo ese discurso o a quien lo escuche para que confíe en la postura o el tema que nosotros le estamos mostrando y que o bien haga suya esta idea o bien de alguna manera se adhiera a ella, como podría ser, por ejemplo, el caso de los políticos, ¿no? Que nos muestran muchas ideas, muchas propuestas con la finalidad de que nosotros confiemos en esa imagen y obviamente también nos adhiramos, por ejemplo, a ese partido político o hagamos nuestra esa ideología. Muy bien. Nosotros también dentro del argumento, pues lo trabajamos en diferentes áreas, pero también
tenemos algunos textos que trabajan con la parte de la argumentación. De alguna manera, poco o mucho, en gran porcentaje, pero siguen trabajando con la argumentación. Esto quiere decir, por ejemplo, en los ensayos, en las reseñas críticas, en los artículos reflexivos, en las monografías, donde, por ejemplo, los ensayos, que es parte de lo que hemos trabajado a lo largo del módulo, utilizamos la argumentación para sustentar o para hacer válida la postura que nosotros estamos manifestando. También dentro de los artículos de opinión, porque nosotros al construir o al manifestar nuestra propia opinión, pues también de alguna manera nosotros estamos fundamentando en conocimientos y en ideas que nosotros estamos construyendo. También en las sentencias, en las tutelas, en los derechos de petición, sobre todo cuando estamos hablando en la parte que tiene que ver con las legislaciones, que es algo en lo cual nosotros podemos basar algún argumento. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos. Esto quiere decir que no en su totalidad o en un 100% son argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva como pueden ser la exposición, la descripción o la narración. Quiere decir que sí muestran argumentos, pero de alguna manera se manifiestan de otra forma, ya sea exponiendo los datos, un tema, la descripción siendo muy detallista en lo que estamos diciendo o la narración, sumados a un relato que puede permitirnos también el convencer a alguien o persuadir a alguien, como decía en un inicio, para que crean una postura o la idea que estamos nosotros manifestando. Dentro de un argumento también hay algunos elementos que le pueden dar mayor impacto y mayor valor. ¿Qué tipos de argumentos puedo usar? Puedo usar argumentos de autoridad. Nosotros hacíamos mención, por ejemplo, ahora nos metemos a YouTube y hay muchos youtuberos, como son mejor conocidos, que nos pueden mostrar incluso productos. Y si, por ejemplo, el youtuber nos muestra que ese producto le convence, que se ha cumplido con las funciones para lo cual lo compró, pues a lo mejor nosotros incluso compramos ese producto, porque para nosotros es una persona que tiene obviamente autoridad y entonces confiamos en lo que nos dice. Eso vendría siendo un ejemplo de argumentos de autoridad. Ahora, también, ¿qué tipos de argumentos puedo utilizar? Datos y hechos. Nos queda posiblemente más claro si nosotros mostramos con cifras, por ejemplo, cuál es la cantidad de basura que cada uno de nosotros genera a lo largo de la semana y posiblemente dando cifras, mostrando imágenes comparativas, nos queda más clara la cantidad de basura que generamos, que a lo mejor si nos dicen con palabras, no nos queda tan claro o es incluso más difícil convencer a la persona de lo que nosotros estamos manifestando. Entonces, eso también es la riqueza de la argumentación, que podemos echar mano, obviamente, de otros elementos que nos permiten la construcción de lo que serían los argumentos. Muy bien. Recordemos, como lo vimos desde la semana número 1, que el argumento está compuesto en su estructura por dos elementos, como viene siendo las premisas que nos llevan a generar una conclusión. Recordemos que las premisas son aquellas ideas que nosotros vamos presentando que nos permiten en algún momento llegar o generar lo que es una conclusión. Esto quiere decir que dentro también de la conclusión, nosotros tendremos que incluir lo que son las premisas. No podríamos nosotros construir un argumento y por un lado quedarían las premisas que hablan a lo mejor de las sillas de ruedas y luego terminaríamos hablando en la conclusión de los tamales de dulce, porque posiblemente pues ninguno de los dos tenga relación, vendrían siendo entre ellos temas totalmente ajenos. Entonces, es necesario que nosotros, para
por ejemplo, darnos una idea, si yo ya digo ahorita que para mí los bomberos son héroes que en algún momento son anónimos, pero que pueden dar la vida incluso por salvar a alguien, es porque ya tuve con anterioridad una serie de ideas que me llevaron a esto. Posiblemente vi una historia, escuché un relato, vi a alguien. Entonces, esta serie de premisas me permiten en este momento generar esa conclusión. Y bien, como cada semana nosotros tenemos algunas actividades que es necesario realizar. Y dentro de esta última semana que hay que realizar lo que es un ensayo, vamos a ver 5 pasos para poder realizar lo que es el ensayo. Así que vamos uno por uno. Paso número 1, análisis. Esto quiere decir analizar las preguntas sobre el ensayo, analizar el tema que se quiere tratar, planificar la investigación del tema. Esto quiere decir las fuentes de investigación. Nosotros ya se nos define lo que es el tema que nosotros podemos tratar, si tratamos el mismo tema que hemos estado investigando, o se nos propone un nuevo tema, que es decir, ya tenemos en la mesa qué tema vamos a tratar. Después nosotros tendríamos que saber a dónde vamos a acudir para obtener la información. Si posiblemente es un tema que habla, por ejemplo, de la legislación, como veíamos en una parte del módulo, que íbamos a ver la legislación de las drogas en varias partes del mundo, posiblemente lo que me lleve a mí es a una biblioteca que me permita ver varias legislaciones, que tenga acceso yo dentro de la biblioteca a varias legislaciones que toquen lo que es este tema. Entonces yo tengo que saber qué ruta voy a seguir para obtener la información que yo quiero. Consultar bibliotecas virtuales, revisar, por ejemplo, periódicos, posiblemente libros, revistas especializadas, en fin, ¿dónde considero yo que voy a encontrar la información que necesito para hacer mi investigación? Y por lo cual, ya que yo manifesté o ya he determinado qué fuentes voy a acudir, es muy importante que yo organice estas fuentes de consulta. Esto quiere decir, tengo que hacer la ruta y tengo que decir cuáles fuentes de consulta sí me van a ayudar para cumplir con mi objetivo y obviamente cuáles no me van a ayudar para cumplir con mi objetivo. Y después, vamos con el paso número 2. Ya tenemos esta información, entonces ahora vamos a empezar a elaborar un borrador. Es lo que nosotros también realizamos cuando llevamos a cabo el proceso de escritura. Primero, hacemos una preescritura donde nosotros empezamos a hacer las propuestas y hacemos como un borrador. Esto quiere decir, vamos a realizar un brainstorming que viene siendo la lluvia de ideas, realizar una lista con los temas y su orden y escribir el borrador. Ya que definí yo tengo mi tema, posiblemente si yo voy a hablar, por ejemplo, de la contaminación, a lo mejor yo quiero iniciar de lo particular a lo general o de lo general a lo particular y yo a lo mejor quiero iniciar primero definiendo qué es la contaminación. Después puedo decir, por ejemplo, las características. Luego después puedo decir, por ejemplo, las estrategias que se generan para disminuir la contaminación. Entonces yo ya estoy dando un orden y una lista de cómo se va a presentar esta información y por lo tanto voy a dar paso a lo que es al borrador. Vamos con el paso número 3, que estaríamos hablando de la estructura. Aquí vamos a seguir la estructura que podemos seguir en la mayoría de los textos. Introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. Mi introducción va a ser como yo quererle decir al público lector de qué va a tratar mi ensayo, sin que yo lo desarrolle en ese momento, sino es para generar en el público objetivo una serie, si lo llamaríamos como de curiosidad, para que quisiera seguir leyendo mi texto. Esto me va a dar pauta, obviamente, al desarrollo, donde yo voy a incluir 2 o 3 ideas o las ideas principales del trabajo que yo estoy presentando. Esto quiere decir que lo más fuerte va a venir dentro del ensayo.
Y luego estaría yo hablando de la conclusión, que esto me permite como tener el cierre de las ideas que yo he construido dentro del ensayo. Y después debo de incluir las fuentes de información, que siempre recordemos que dentro de Prepa en línea CEP las fuentes de información deben de ser en formato Chicago. Ahora nos vamos, aunque podrían ustedes decir que es lo primero que escribiríamos, pero no debería de ser así, es el título. Vamos a realizar una lista mínima de 10 títulos sobre el tema a tratar en el ensayo. Estos títulos los vamos a presentar a terceros para que nos indiquen cuál es el que va más relacionado con el tema y vamos a elegir lo que es el título deseado. ¿Por qué lo escribiríamos al final? Porque al final nosotros ya hicimos una investigación, ya supimos la línea que tiene, el objetivo, y entonces esto quiere decir que nosotros podríamos generar ya el título que queda más adecuado para esa información que estamos presentando. Ahora, como paso número 5 sería la lectura. Leer varias veces el ensayo, corregir errores gramaticales y ortográficos y agregar o eliminar información. Esto quiere decir que, como decíamos al principio, cuando hacemos nuestro proceso de escritura, al final hacemos un proceso donde nosotros hacemos una revisión final de nuestro ensayo donde encontramos áreas de oportunidad. Esto quiere decir, pues a lo mejor errores gramaticales, errores de dedo, errores ortográficos, donde puede incluso venir información que no ayuda a mi objetivo, sino al contrario, como que pareciera que estaría yo tocando otro tema, me estaría desviando del objetivo que yo estoy presentando. Entonces, es una gran oportunidad para incluso también agregar, si es necesario, yo considero que falta información para que quede más clara la postura que estoy manifestando o bien para que cumpla con el objetivo. Esas son una serie de pasos que nosotros podemos hacer para realizar lo que es un ensayo que es parte del proyecto integrador que se nos está presentando esta semana. Muy bien. Parte de lo que hemos realizado a lo largo del módulo es un protocolo de investigación. Incluso la misma actividad nos decía en su título que era el inicio de un protocolo de investigación. Entonces, dentro de ese protocolo de investigación, nosotros hemos definido tema, hemos redactado el objetivo, hemos establecido un planteamiento de problema y lo que son la hipótesis, como es la suposición. Mi pregunta aquí sería, y creo que tengo a Perla nada más, si me pudieras definir en el chat lo que sería una hipótesis, lo que tú entiendas con tus palabras, lo que te quedó más fijo, ¿no? En cuanto a conocimiento una vez hecha la actividad donde empezamos a trabajar con la hipótesis. Si me pudieras definir con tus palabras qué es una hipótesis y si me lo pudieras escribir en el chat. Así que vamos a dar 2, 3 minutitos para que Perla lo pueda hacer y vamos a leer su aportación. Gracias.
Muy bien, vamos a leer el comentario que nos presenta Perla, que dice y la pregunta era, ¿cómo definirías una hipótesis, que es con lo que hemos trabajado en alguna de las actividades de este módulo? Y Perla nos comparte una suposición hecha a partir de unos datos para iniciar una investigación. Muy bien, entonces nos queda muy claro lo que es una hipótesis, una suposición, que es decir algo que puede existir o no, que no, esto no significaría que no está bien, sino más bien la hipótesis da pauta a toda la investigación. Después, en otro momento, se tendría que presentar toda la investigación para saber si la hipótesis es verdadera o es falsa, pero en fin, la hipótesis presenta lo que es los cimientos partiríamos de una investigación, junto también con el planteamiento del problema. Y dentro de esto, nosotros también trabajamos con la redacción de un objetivo. Sobre todo tenemos muy claros algunos objetivos de forma personal y, por ejemplo, también en la parte académica, cuando hablamos que nuestro objetivo es investigar el alcance de Prepa SEP en los estudiantes durante el año 2021, ¿no? Ya tenemos ahí definido un objetivo. Me gustaría en esta parte de definición de objetivo, si también Perla nos pudiera redactar un objetivo de forma personal, que no tenga que ver con algún tema, sino más bien sea de forma personal que pudiéramos compartir, que nos lo pudieras escribir en el chat también. Recordemos que nuestros objetivos iniciamos escribiéndolos con un verbo en infinitivo y nos permiten los objetivos también dar pauta para saber qué es lo que queremos lograr, siempre y cuando también sean medibles y cuantificables. Entonces, vamos a dejar 2 minutitos también para poder compartir un objetivo que sea personal, que lo podamos redactar de forma muy breve dentro del chat, así que 2, 3 minutitos para redactarlo en el chat. Gracias. Esmeralda, lo que estamos pidiendo es que se redacte dentro del chat un objetivo, pero este objetivo tiene que ser personal. No lo vamos a relacionar con algún tema o con alguna investigación que hayamos hecho en la plataforma, sino cuál es algún objetivo que tú quisieras alcanzar. Lo podemos redactar de forma muy breve, nada más recordando que el objetivo inicia con un verbo en infinitivo y ya lo demás son las acciones que vamos a hacer para alcanzar ese objetivo. Si quieres unos 2, 3 minutitos para que lo puedas compartir en el chat, por favor. Gracias.
Muy bien. Vamos a leer aquí, Esmeralda. Puso. Uno de mis objetivos es terminar una carrera de mecánica automotriz, siendo perseverante en mi preparación académica para poder dar una mejor calidad de vida a mis hijos y dedicarme a lo que me gusta. Muy bien. Muchísimas gracias, Esmeralda, por compartirnos este objetivo que nos estás presentando. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces, vamos a ver un breve video que nos da mucha orientación sobre cómo podemos elaborar el ensayo, que es parte de la actividad que se nos pide en nuestro proyecto integrador. Así que vamos a verlo y a escucharlo. ¿Qué hola? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: Pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, es que esto está bien padre, porque sí, que bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar.
El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda. Muy bien, yo creo que con toda esta información y con lo que hemos visto a lo largo del módulo, con lo que explicamos hace un momento, nos ha quedado muy claro que cómo podemos hacer lo que es un ensayo. Acuérdense que esta sesión se queda grabada y posteriormente yo les voy a compartir en cuanto termine el link de la sesión que se sube a YouTube para que ustedes, si necesitan repasar este y todos los puntos, puedan repasarlo y parando el video, en fin, para que tengan ustedes toda la información. Vamos a continuar entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestro proyecto integrador titulado Mis argumentos finales. Vamos a ver cada uno de los puntos recordando que al ser esta una semana de integración, todos estos conocimientos ya los trabajamos de alguna manera en las semanas anteriores. Primero, recordemos que cuando ingresamos al proyecto integrador, nosotros tenemos que descargar lo que es este documento que se llama Mis argumentos finales. Y se descarga este documento que está en pantalla. Yo únicamente he hecho captura de pantalla para poderlo presentar aquí y poder explicar cada uno de los puntos. Primero, elige un tema que te interese y tenga repercusiones en tu entorno. Esto quiere decir, vamos a partir de un tema que sea de nuestro interés, que nos apasione, que sepamos mucho, pero también que sea un tema que de alguna manera nosotros le podamos ver algún funcionamiento en el ambiente que nos encontramos o en nuestra localidad o en nuestro grupo social, etc. Luego, punto número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Ya que nosotros escogimos un tema y vimos las repercusiones en el entorno, nosotros vamos a plantear un problema de investigación, que acuérdense que también es la base para nuestra investigación posterior.
Esto quiere decir, ¿qué pregunta nos haríamos que quisiéramos encontrar la respuesta? O sea, ¿qué problema vamos a detectar? Si nos acordamos cuando vimos dentro de, estábamos haciendo las bases de la investigación, veíamos un ejemplo de planteamiento del problema donde decíamos por qué queríamos saber las causas por las cuales los estudiantes de medicina de primer semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México entre el periodo tal tendían a reprobar mayor número de materias. Entonces era un problema, una pregunta que nos hacíamos que queríamos de alguna manera encontrar respuesta. Esto sería nuestro problema de investigación. Punto número 3. En 3 líneas escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿Vamos a obtener, por ejemplo, algún beneficio con esta investigación? ¿Qué nos puede aportar? Eso lo ponemos en la respuesta del punto número 3. Punto número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Recordando que la hipótesis, pues obviamente es una suposición. Es algo que puede ser cierto o no. Y recordemos que la hipótesis nada más es una breve oración, no es el desarrollo de una investigación. Y la estructura que hemos manejado es en la oración que vamos a redactar, la vamos a dividir en dos. La primera parte son las causas y la segunda parte los efectos. Y vamos a trabajarla con la siguiente fórmula. Si sucede esto, entonces pasaría esto. Así lo vamos a redactar. Recordemos que ya tienen ustedes también dentro del foro de novedades un material que les ayuda a redactar lo que son las hipótesis. Vamos con el punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las cuales abordarás el tema. Dentro de una de las actividades de la semana del módulo, nosotros también trabajamos con 2 disciplinas o áreas de conocimiento, con ciencias. Esto quiere decir que veíamos y hacemos la reflexión de por qué es importante nosotros apoyarnos en otras disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces hacíamos la reflexión de que estas disciplinas o áreas de conocimiento nos van a presentar su enfoque muy particular de acuerdo al lineamiento que ellos estén tratando algún tema. Entonces, esto nos da mucha riqueza porque es una gran preparación y una gran información y nos darían diversos aspectos del tema que nosotros estamos tratando. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Esto quiere decir qué hicimos nosotros para poder realizar nuestra investigación, a dónde acudimos, cómo acudimos y qué fue los pasos o el procedimiento que hicimos dentro de esas fuentes de consulta. Punto número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Acordémonos que cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿te gusta el helado de vainilla? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Esto no da una respuesta que necesitamos para la pregunta, que hicimos una pregunta y esperaríamos mayor información en esa respuesta. Si yo, por ejemplo, me preguntan, ¿te gusta el helado de vainilla? De sabor vainilla, sí, ¿por qué? Porque es un sabor delicioso, no figura ni tan dulce, ni tan salado. Entonces, ya doy mayor explicación del gusto que tengo por un específico sabor de helado. Entonces, de esta manera nosotros argumentamos. Acordémonos que un argumento está compuesto por premisas que nos llevan a conclusión y por lo tanto la conclusión lleva lo que son las premisas. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda la estructura de premisas y conclusión. Este punto de redactar 3 argumentos lo hicimos desde la semana número 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo en el punto 8. El punto 9. En al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. No olvides colocar tus fuentes de consulta en formato Chicago. Al paso 6. Vamos a regresarnos al paso 6. Ok.
Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Si nos acordamos que, bueno, decíamos nuestras fuentes, para lo que nosotros hacemos para obtener información, cualquier información, por ejemplo, podría ser, yo consulto en Internet bibliotecas virtuales, busco en cualquier buscador bibliotecas virtuales. Entonces ya me meto a bibliotecas virtuales que pertenezcan a instituciones reconocidas y ahí busco información sobre el tema que se me ha solicitado. Es una técnica que yo estoy utilizando para obtener la información. Quiere decir, ¿yo qué hice para poder saber las ciencias que abordan mi tema? Para poder saber si existe un problema de investigación, para poder saber por qué es importante ese tema, para poder redactar una hipótesis, que decir, a qué fuentes de consulta yo acudí, por qué y obviamente qué hice con esas fuentes de consulta. O a lo mejor yo dije, bueno, voy a buscar en buscadores académicos, que es lo que hemos motivado al principio de este módulo. Y yo coloco aquí, consulté un buscador académico, pues, Redalí, y ahí escribí el tema, legalización de las drogas, por decir algo, y encontré varias fuentes de consulta, ¿no? Entonces ya, yo de esas fuentes de consulta, pues ya seleccioné la que yo necesitaba. Ah, sí, es que documental estaríamos hablando, por ejemplo, cuando utilizamos libros, cuando utilizamos revistas, este, pero sobre todo en la parte de internet, pues nosotros a lo mejor para llegar a un periódico, por ejemplo, que me va a dar información, pues yo, la ruta es que voy a primero internet, y porque a lo mejor en internet encuentro el periódico La Jornada y el periódico La Jornada tiene un compendio digital de periódicos anteriores. Nada más escribo el tema y me presenta lo que encontró sobre ese tema. Entonces ¿qué hago? ¿Qué necesito para encontrar la información y qué hice para llegar a esa información? Es lo que podría yo definirlo así en el punto 6. Muy bien, entonces vamos a continuar. De nada. Ok, entonces, en el punto número 9 vamos a incluir nuestro ensayo. No se nos olvide incluir las fuentes de consulta en formato Chicago. No es únicamente compartir el link, sino es agregar mayor información, ¿no? Luego, en el punto número 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo, de los 3 que pusimos en el punto 8. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. En una de las semanas, creo que fue la semana 2, nosotros compartimos 3 formas diferentes de realizar el audio. Desde grabarlo en el celular y compartir el enlace, desde grabarlo en Canva y la última opción fue grabarlo en Genially por si necesitan revisar esos videos para que puedan tener mayor información, pero yo creo que lo más sencillo es que lo grabemos en un celular, en estas aplicaciones que guardan, bueno, que son como grabadoras de voz, nos permitirían ir grabarlo, ya mandar el enlace y copiarlo en este punto que tenemos aquí. Recordemos que para el punto número 9, pues ya desde la semana 1, nosotros hemos trabajado con ensayos, conociendo su estructura, como lo explicamos hace un momento y como vimos el video también hace un momento. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, asesora, gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos con nuestra segunda actividad de esta semana, es el foro de integración al mejor avance científico, que como todos los foros necesitamos hacer 5 aportaciones por lo menos. En la primera aportación respondemos a la pregunta ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado, explícalos desde lo que dice una disciplina
Tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación, o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Y en la última o quinta aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Es importante destacar algunos puntos que hay que hacer en el foro. 1, pues nuevamente leer todas las indicaciones. 2, participar a lo largo de la semana porque esto viene mencionado en la rúbrica y es parte de la calificación. 3, seguir las reglas de etiqueta. Esto quiere decir fomentar el respeto, la tolerancia dentro del foro porque son espacios donde todos participamos. Entonces, aunque nos encontremos con alguien que piense totalmente diferente a nosotros, simplemente mantener lo que es el respeto. Siguiente punto, cada una de las aportaciones es necesario que las argumentemos. Esto quiere decir que no respondamos así de forma muy concreta, sino que presentemos aquellas ideas que van a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Y como último punto dentro del foro, si ustedes consultan otras fuentes de información, recuerden compartir las fuentes de información en formato Chicago dentro del foro. Muy bien. Aquí tenemos algunos puntos relacionados con los avances tecnológicos y quise relacionarlo con la parte del COVID. Dice 7 avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19. Big Data para elaborar mapas de incidencia. Apps para reducir la ansiedad. Luz ultravioleta desinfectante. Cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura. Inteligencia artificial de mejora diagnóstica. Apps, webs y chatbots para autotest y diagnóstico. E investigación genética contra el virus. Y yo creo que, bueno, son los principios que podemos tener y algunos de ellos, pues en algún momento los hemos utilizado o los han utilizado cuando entramos a algún lugar o incluso hay un artículo muy interesante que se titula, en la revista Cómo Ves, que lo pueden encontrar digital, que se titula Un laboratorio en tu bolsillo. Y ese artículo habla mucho de las apps que se pueden descargar en un celular y que pueden ayudar a personas, por ejemplo, o que tienen diabetes o que tienen convulsiones para poder hacer el diagnóstico, para avisar a las personas más allegadas, etcétera. Y yo creo que, bueno, la tecnología la podemos utilizar para mejorar nuestra salud y seguirla cuidando. Recordemos también que nosotros debemos, cuando escribimos, cuidar lo que es la parte de la ortografía. El punto, punto y seguido, el punto y aparte, el punto y coma, la coma, las comillas, el paréntesis, el guión, raya de diálogo. Utilizar correctamente los signos de interrogación y admiración, que sobre todo ya utilizándolos en el celular, que a veces no tenemos en el teclado la opción de poner los 2 signos de interrogación y nada más nos permite poner el último, pues sí, cuando estemos redactando y estamos en la computadora, sí tenemos la opción de poner los 2, así que los invito a utilizar. Igual los signos de exclamación, utilizar de forma correcta cada uno de estos puntos. El utilizar, por ejemplo, los puntos, el darle las pautas, el dar los espacios, el colocar comillas cuando vamos a dar una frase o algún comentario de alguien más, en los paréntesis cuando queremos alguna acotación o aclaración en un punto importante, el utilizar, como les digo, correctamente en una pregunta o en un signo de exclamación o de admiración estos puntos, pues obviamente van a darle otro sentido a lo que nosotros escribamos y también a lo que nosotros vayamos a leer. Así que utilicémoslos de forma correcta. Si ustedes escriben en Word su texto, utilicen el revisor de Word, que es una herramienta que tienen ustedes ahí, revisor de ortografía, y los revisa. No va a ser obviamente al 100% excelente, pero sí nos ayuda, errores de dedo, algún acento, y pueden mejorar mucho la redacción y la idea de lo que nosotros estamos presentando. Recordemos que tenemos también en esta semana 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación para que le demos respuesta.
así como nuestra autoevaluación. Recordemos que la autoevaluación genera un porcentaje en nuestra calificación. Entonces, no perdamos de vista que es importantísimo contestarla para que el sistema genere ese porcentaje. Fechas importantes, pues recordamos que nuestro módulo cierra el domingo 21 de agosto. Una vez que se cierre, no hay extensiones porque nosotros tenemos que calificar y entregar las calificaciones lo más pronto posible. Recuerden que pueden visualizar sus calificaciones a partir del martes, 23 de agosto o miércoles, y es necesario que ustedes descarguen su portafolio de evidencias. Eso les va a servir porque obviamente les queda de evidencia de su calificación final, ya que después de esa fecha ya no lo podrán descargar, pues ya no tendrán acceso al módulo. Y nosotros como asesores virtuales tampoco ya no podemos tener acceso al módulo. Entonces, sí es importante que ustedes visualicen sus calificaciones y descarguen sus calificaciones. De igual manera, bueno, aquí están nuestros espacios abiertos al aprendizaje. Recordemos que todavía nos queda uno del día viernes a las 6, donde lo tratamos de hacer como tipo taller para poder aterrizar estas actividades que tenemos que hacer en esta última semana. Pues bien, para ir concluyendo, les voy a compartir mi frase ya de cierre de módulo y sobre todo de que nos queda todavía una sesión. Dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Entonces, a veces el esfuerzo, la dedicación nos cuesta mucho trabajo, pero si fuera fácil, como dirían ahí, todo el mundo lo hace, pero lo que cuesta más trabajo, solamente unos cuantos. Entonces, hay que invitarnos nosotros mismos a hacer esa parte de unos cuantos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Denme un minutito, el que no anotó el nombre de Esmeralda. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Nos seguimos viendo en el espacio de Prepa en Línea CEP. Cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar y yo con todo gusto estoy para servirles. Gracias Esmeralda, te agradezco mucho tu presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, asesora. Hasta luego. Gracias Adiós. por todo. Adiós.